Fin sin fin. Capítulo 5, segunda temporada. Caballero solitario. Hola a todos. Aquí estamos en un capítulo más. Siempre recuerdo esos primeros años como nos costó abrir camino, luchar contra poderes ocultos cara a cara. Siempre tengo miedo de que el mundo regrese al de antes. Por esa razón, nuestras bases tienen que ser muy firmes y duraderas. Les recuerdo que yo partía de Villalba del Duero y el camino se perdía bajo aquella gruesa capa de nieve. No sabía si estaba en la carretera o no. Tan solo se asomaban los postes y se observaban las curvas del terreno que permitían intuir dónde comenzaba el campo, pero no de manera cierta. Nuestra velocidad no superaba los 40 kilómetros por hora, pero el GPS funcionaba de maravilla, marcando de manera bastante exacta nuestra posición. En aproximadamente 2 horas estaría en Burgos. No sé por qué tenía interés de ir allí, pero lo tenía en la cabeza desde que salí de Madrid. Mi mente, por alguna extraña razón, me pedía ir hacia Burgos y Bilbao. Ese era mi plan original, y lo cumpliría sin importar el tiempo que necesite. Cuando llegué a la zona decidí observar la ciudad por unos días desde un monte vecino al pueblo de Villatoro. Me instalé en ese monte que estaba cubierto por un hermoso bosque, porque me daba protección y me permitía no llamar la atención. Los lobos corrían a sus anchas, disfrutando de su libertad y cazando para proveernos comida. Ellos disfrutaban de la carne cruda y de robarme algún trozo cocinado y condimentado. Negro, canoso, ojos, gruñón e Idiafix dormían junto a mí, ya sin miedo. Sobre todo Ojos, que se acercaba para que le acaricie la cabeza al igual que lo hacía con Idiafix. Disfrutamos mucho de esa semana en el bosque, aunque el frío era terrible y el fuego nunca debía apagarse. Ellos en las noches más frías se acostaban sobre mí para darme calor. Qué hermoso tener amigos así. En el casco antiguo de Burgos se veía mucha actividad. Lograron reconstruir como podían la vieja muralla, que se había perdido entre las construcciones modernas. En la ciudad sucedía lo mismo que en todas las comunidades que encontré. Las modernas construcciones molestaban a la actividad humana y destruían la naturaleza. En muchos casos, esas construcciones modernas habían sido demolidas para usar sus escombros en la construcción de las murallas, tal como lo habíamos hecho en Ibarrondo. La comunidad que vivía en Burgos aprovechaba el invierno para reconstruir la muralla de mejor manera y demoler edificios exteriores cerca de ella, reutilizando sus escombros como relleno. Y parecían hacerlo de manera bastante eficiente, como si se preparasen para ser atacados. De hecho, podían verse rastros de ataques anteriores. Desde lejos vi que la comunidad tenía una buena cantidad de habitantes y era muy organizada. Pasada esa semana, estudié la manera de acercarme a ellos. ¿Cuál sería su historia? Parecían normales, pero sé muy bien que cada pueblo que encuentro se podría escribir una historia distinta e igual a tantas otras, porque surgen del mismo desastre. Me acerqué a la zona donde estaban reconstruyendo la muralla, justo a la hora en que comenzaban a trabajar diariamente. Cuando me encontraba a una buena distancia, comencé a escuchar las alarmas. Y todos tomaron sus posiciones de defensa. Pero bueno, no era para tanto, pensé. Solo se acerca un hombre junto a sus perros. José lo tenía claro. Por eso en Ibarrondo existían distintas alarmas y distintas maneras de posicionar las defensas dependiendo de la amenaza. Creo que aquí no existía tal organización. Como siempre alcé los brazos y grité que era amigo, que solo buscaba descansar y protegerme por unos días. En ese momento noté que las alarmas no eran por mí, y sentí como a mis espaldas los lobos atacaban a alguien.
Giré desenvainando mi espada y vi cientos de hombres corriendo hacia mí, gritando enérgicamente. Los lobos descargaban su furia contra los que corrían directamente hacia mí y lograban quitarlos con movimientos rápidos y precisos. Mantuve mi posición defensiva, cortando cabezas o lo que se me ponía de enfrente. En ese momento sentí los silbidos de flechas y me agaché protegiéndome con los cadáveres de mi alrededor. Vi como todos los que corrían a mi lado caían muertos por la lluvia incesante de flechas. Me encontraba en medio de un ataque y no sabía a qué lado correr. Yo estuve tan concentrado en observar la ciudad que no me percaté de este grupo que se acercaba a mis espaldas. Cuando los silbidos se detuvieron, me levanté y continué lanzando cortes al grupo que, habiendo fracasado en su ataque, retrocedían hacia mí, alejándose de Burgos. Mientras mataba a todo lo que tenía a mi alcance, observé que los lobos e Idiafix aún luchaban a mi lado, pero Gris tenía una gran flecha clavada en su muslo izquierdo. Él se comportaba como si la flecha no estuviera clavada en su cuerpo, pero estaba malherido. Cuando la lucha terminó, me dirigí a él y vi que estaba ensangrentado. El lobo cayó al suelo exhausto por la lucha y el dolor. Me arrojé contra él. No sabía qué hacer, si arrancarle la flecha o dejarla. Nunca curé una herida así. Negro y Canoso lo lamían mientras que Idiafix y Ojos regresaban a la carrera hacia nosotros. Ellos corrieron a los últimos atacantes que pasaron a nuestro lado. En ese momento escuché las botas y ruidos a armas metálicas que se nos acercaban. Yo estaba en el suelo junto a Gris, que sangraba. Los caballeros armados se detuvieron a nuestro lado y lo primero que dijeron fue: ¿Un solo hombre ha detenido el ataque? Eso era lo que pensaron ellos. Yo solo abrí una brecha para que no me pasaran por arriba. Pregunté si tenían médico y me dijeron que sí. Corrieron hacia la muralla y yo los acompañé cargando a Gris en mis brazos, mientras mis otros amigos mantenían a los caballeros de Burgos a cierta distancia de su compañero herido. Atravesamos la muralla no sé cómo, solo quería que Gris estuviera bien. Me guiaron hacia un local cercano a la Plaza Mayor y entramos. Era una especie de hospital de campaña, en donde se quedaron helados al ver a los lobos y al gran perro junto a mí. Recosté a Gris en una camilla y pedí con un hilo de voz que lo salven. Era más fuerte el miedo que me carcomía internamente ante la posibilidad de que muera mi amigo que la gravedad en sí de la flecha que hirió a Gris. Una persona se acercó, luego me enteré que era el médico. Tenía el delantal blanco lleno de manchas de sangre que en repetidos lavados se resistieron a desaparecer. Rápidamente tomó un bisturí. Primero quitó el pelo alrededor de la herida y luego realizó unos pequeños cortes y retiró la flecha cubriendo todo con unas gasas empapadas con un polvo blanco que seguramente contenía antibióticos. Gris en ningún momento se quejó e inmediatamente lamió las manos del médico agradeciendo que lo curara. El médico dejó que el animal le diera las gracias y al momento Ojos, Negro, Canoso e Idiafix hicieron lo mismo. El médico tenía una gran sonrisa dibujada en su rostro. Estaba emocionado de ver a las bestias que eran más agradecidas que la gente. Yo, para no ser menos, le di un abrazo palmeando su espalda fuertemente, a lo que el médico dijo riendo: Si lo hubiera sabido, no lo hubiera curado. Todos los presentes aplaudieron el ingenioso chiste. En ese momento se nos acercó un hombre que se presentó formalmente. Soy Rodrigo I, el rey de Burgos. ¿Quién es usted, gran caballero? Le contesté que era simplemente Sam, de Colino y Barrondo, que estaba de paso por Burgos, y repentinamente me encontré en medio de la batalla. Nadie mata a 22 guerreros por casualidad. Me dijo: ¿yo había matado a 22 guerreros? Sí. Contestó. Y los animales mataron a 25 más. Ustedes solos produjeron una baja de 47 hombres. Así, sin darse cuenta. Todo este curioso incidente me llevó a ganarme una cena real y ser nombrado caballero de Burgos,
honor al cual me resistí enfáticamente, porque yo no era vasallo de nadie. El rey y su corte se lo tomaron a risas e hicieron oídos sordos a mis reclamos. Durante la cena tuve que contar mi historia, como siempre, pero cada vez la adornaba mejor, ya sea por la práctica de contarla o porque notaba cómo todos disfrutaban escuchando. La historia de Burgos era muy similar a la de Ibarrondo, aunque ellos habían sufrido muchos más ataques que nosotros. En los primeros tiempos, la gente se había refugiado en el casco antiguo. Allí fue donde Rodrigo, su actual rey, se apoderó del gobierno aprovechando el caos imperante. Hubo un breve tiempo donde el cual lograron reacomodarse a lo que tenían, pero luego muchos grupos de saqueadores los mantuvieron ocupados. Los ataques más importantes que habían padecido fueron por parte de un importante grupo, probablemente había sido enviado por los dominadores de Mente para tomar Burgos. Y gracias a la notable capacidad de estrategia que tiene Rodrigo, él y su guarda pudieron escapar con un jugoso botín de armas, para luego recuperar la ciudad. El otro gran ataque fue por parte de los monjes locos, seguidores del primer espíritu. El grupo estaba muy bien organizado y era por demás de aguerrido. Saquearon toda la zona raptando mujeres y matando a todo el que encontraban. Finalmente fueron expulsados de Burgos gracias a la valentía de todos sus habitantes. Les conté las novedades que tenía de esos dos grupos, narrando cada historia con lujo de detalles, lo cual provocó que la charla se extendiera hasta altas horas de la noche. Luego de tanta charla me condujeron a una hermosa habitación para dormir junto a mis amigos. Cómo disfruté de dormir en una gran cama con colchón mullido. Mis amigos se recostaron a mi alrededor, sobre la cama, y descansamos plácidamente esa noche. Estando ya relajado en la cama y sin nadie captando mi atención, pude meditar sobre lo que sucedió ese día. La lucha fue increíble, y mi mente recordaba cada movimiento realizado como si los viviera en cámara lenta. Recordando, también fui consciente que la espada cortaba carne o acero con la misma facilidad. Yo no me encontraba cansado. En ningún momento me faltó el aire, como cuando luchaba en Madrid o cuando entrenaba con José. Me sentía tan lleno de energía, tan ágil, tan vivo. Recordé el sueño que tuve en Segovia, en el cual las damas templarias me dijeron: esta es tu nueva espada, que cortará todo lo que tengas que cortar. Tu cuerpo será sanado y serás fuerte como en otras épocas. Puede ser que no se tratara solo de un sueño. Con esas ideas revolviéndome en la mente, me quedé profundamente dormido. El día había sido agotador y la cama era muy cómoda. A la mañana siguiente no pude dar mi caminata. Un par de mujeres entró sigilosamente a mi habitación, abriendo las cortinas y permitiendo que los rayos del sol inundaran mi rostro con su cálida luz. Me atendían como si fuera un héroe. La obsesión por lo medieval era llevada al extremo por esta comunidad. Cada persona era como la imagen del personaje que se habían inventado. Las criadas también atendieron a mis amigos como si fueran príncipes. El problema se presentó cuando quisieron cepillar a Canoso. Les juro que esa doncella casi pierde un par de dedos. Luego de ayudarme a vestir con ropas limpias, que parecían hechas al estilo que yo suelo utilizar habitualmente y que caían a mi cuerpo a la perfección, nos llevaron al gran salón para desayunar, donde comimos de todo hasta saciarnos. Ni les cuento la enorme cantidad de carne que se devoraron los lobos. Yo noté que la gente que estaba en ese salón no era la que trabajaba en la muralla, ya que a esas horas los trabajos pesados habían comenzado. Cuando terminé de desayunar, quise salir a dar mi caminata,
e intencionalmente me dirigí a la zona de las obras para observar a las personas normales. Nunca me había gustado lo ostentoso. Los que trabajaban allí no disponían de ningún lujo en su vestimenta, que bien podía ser para no arruinar sus ropas con la mugre de las obras, pensé. Un grupo se encontraba hablando junto a una mesa llena de planos, y me encaminé hacia ellos. Eran los que dirigían la obra. Les pregunté acerca de la técnica aplicada en la construcción. Me resultaba interesante, ya que demolieron los edificios rellenando el interior de las plantas más bajas con escombros, construyendo una gran muralla de más de 20 metros de grosor y rellenando los espacios despejados entre los edificios, compensando la diferencia de los anchos. De esta manera no era de grosor constante, pero sí de altura. Y en el caso de algunos edificios, luego de rellenar las 3 primeras plantas más bajas, usaban su altura como torre de vigilancia. La charla sobre cómo se construye la muralla nos llevó hasta el mediodía, y disimuladamente intenté ir a comer con los trabajadores. Me mezclé entre ellos, comí con ellos. Y cuando estábamos casi terminando, los nobles notaron mi ausencia en la sala real, y comenzaron a buscarme. Cuando me encontraron, yo me hice el distraído, pero me llevaron presurosamente hacia el comedor real. La comida con los trabajadores me hizo comprender lo que sucedía realmente en Burgos. Existían 2 castas bien definidas. Una era la de los guerreros y señores de la ciudad, que se paseaban por la misma como si fueran verdaderos nobles de sangre azul. La otra era la de los plebeyos, generalmente refugiados de pueblos cercanos que solo tenían derecho a trabajar, comer y dormir en las habitaciones comunales. Los trabajadores, pese a su precaria situación, no se mostraban descontentos, ya que se encontraban en mejor situación que cuando estaban desprotegidos fuera de la muralla. Además, obtener 4 comidas calientes al día era la única salida para sobrevivir en tiempos apocalípticos. Todo este tema de castas y privilegios a mí no me parecían justos. Los más desfavorecidos no podían opinar ni reclamar nada, porque si lo hacían eran expulsados de Burgos. La composición social resultaba demasiado conocida para mi gusto. Trabajadores, sirvientes, cortesanos, guerreros y hasta un rey. Los humanos somos los únicos capaces de tropezar con la misma piedra una y otra vez. Todas las mañanas religiosamente realizaba mi caminata y luego mis ejercicios. A ello me acostumbró José. Eran los entrenamientos de rutina para tácticas de lucha y el uso de la espada. Luego me dirigía a ver las obras. Y en la comida tenía largas charlas con el rey Rodrigo. Allí intercambiamos nuestro parecer respecto a devenir de la ciudad. Él aportaba sus conocimientos en armas, y yo intentaba enseñarle mi saber sobre temas de infraestructura. Era rara la vez que no termináramos discutiendo sobre política. Algunas cosas nunca cambian, ni siquiera en un mundo completamente desquiciado. Con el pasar de los días fui comprendiendo más en detalle la estructura de gobierno y cómo no estaba organizada aquella sociedad. Un día el rey me pidió que los acompañara a buscar a uno de los grupos de usurpadores que estaban atacando aldeas cercanas, generando mucho daño. Yo no me encontraba en una posición para decir que no, ya que todos esperaban verme en acción otra vez. Partimos temprano por la mañana. Desperté antes del amanecer y me vestí para la ocasión, con mi ropa hecha con piel de cordero y sobre ella la armadura flexible de Ibarrondo. Luego llegaba una capa y pantalones de jean. No me puse el abrigo negro de cuero para que no sufriera daños en la expedición. Todo esto, además de darme abrigo frente a las bajas temperaturas, me ayudaba a resistir los golpes, disminuyendo el impacto de flechas y espadas. Debía ser cauteloso
y aunque la armadura flexible no permitía cortes profundos, si me daban un fuerte golpe, tenía que distribuirlo en mi cuerpo para no sufrir daño. El pueblo tomado era Villatoro, la pequeña localidad vecina al bosque en donde me había escondido primeramente para observar la ciudad de Burgos. En poco menos de una hora estábamos en las afueras del pueblo. Nos habíamos aproximado a él cabalgando por una gran carretera y nos ubicábamos en la rotonda de acceso al mismo. El otro grupo avanzó por una carretera nacional que corría en paralelo. El propósito era acercar a los usurpadores, aunque no debíamos enfrentarnos a ellos, sino lograr que escapen hacia otras regiones. Debo admitir que la suerte no fue nuestra fiel compañera ese día. Necesitábamos mucho más que fortuna. El grupo que entró por la Nacional 607 sufrió una feroz emboscada, ni bien puso un pie en el pueblo. El rey había dado la orden de entrar al pueblo por la calle Mayor. Yo dudé un momento sobre su estrategia. Ello me hizo quedar atrás de las tropas y poder ver lo que pasaba con una perspectiva diferente. Al entrar al pueblo, desde los tejados, comenzaron a caer cientos de flechas. Al verlas reaccioné rápidamente y grité a nuestras tropas para que retrocedieran. Instintivamente me obedecieron. En plena retirada los dirigí hacia una calle lateral que luego supe que se llamaba Parral. Cuando entramos en ella, también cayeron flechas, pero en mucho menor cantidad. El haber entrado allí rompió su estrategia defensiva. Se vieron sorprendidos y ya no tuvieron tiempo de reorganizarse. De esa forma avanzamos hasta atacar por el lateral a la fuerza que luchaba en la otra entrada. Cuando llegamos al epicentro del combate, salté como una furia de mi caballo y me lancé a la aventura gritando para tomar coraje. Me encontraba más cómodo luchando en tierra, junto a los valientes guerreros. La sangre brotó de todo aquel que quedaba al alcance de mi espada. Como siempre, mis amigos los lobos e Idiafix me cuidaban las espaldas atacando a cualquiera que se acercara a mí. De esa manera rompimos la línea desorganizando a las fuerzas enemigas. Luego todo fue más fácil. Solo debíamos limpiar los pequeños focos rebeldes de los tejados. Y a eso el rey lo solucionó drásticamente, prendiendo fuego al pueblo entero de Villatoro, del cual solo quedaron cenizas. Bueno amigos, el capítulo de hoy llega hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo.